Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el Superbet Chess Classic Rumanía. Vimos en la partida anterior que se jugó ayer, en la primera ronda, cómo ganaba Wesley So a Madmeyarov. La clasificación, para aquellos que no hayáis visto el vídeo antes de que se haya jugado esta segunda ronda: Wesley So en cabeza, resto de jugadores con medio punto y Madmeyarov perdiendo pues con 0 puntos. Ha terminado la segunda ronda, vemos una clasificación por edades, simplemente a nivel curiosidad. Podéis parar el vídeo para ver el jugador que os interesa y ver pues la variedad de edades que hay en este torneo, y al finalizar la partida veremos cómo ha quedado la ronda después de acabar en el día de hoy la segunda. Una partida muy completa, súper interesante, por ver también a Firuza, que llevaba tiempo desconectado de al menos los torneos presenciales, que no ha jugado nada en el año 2022, y E4 ya en el tablero por parte de Firuza, a lo que Nepomniachtchi responde por E5, alfil C4, apertura del alfil. Quizás si caballo F3 podría entrar caballo F6, defensa Petrov, que sabemos sobre todo a estos niveles pues que es bastante sólida para las piezas negras, logrando un gran porcentaje de tablas. Esto no va a ocurrir en esta partida, y tras caballo F6, D3, defendiendo pues al peón atacado. Tras estos movimientos se juega en la posición C6, quizás para lanzar en algún momento D5, y de momento caballo F3, ataca al peón de E5, D5 en la posición atacando el alfil. Este se retira a B3. Como vemos, las piezas negras cuentan con un peón atacado e indefenso, pero aquí Nepomniachtchi juega A5, pues dejando que capture Firuza, pero no entra en esta posición, ya que las piezas blancas estarían perdiendo pieza tras jugarse a 4. Por lo tanto, A5, A4, también ganando un poquito de expansión en el flanco de dama, y tras estas jugadas alfil B4 jaque. En caso de alfil D2, pues, o incluso colocar el caballo, pues podría venir algún tipo de simplificación. Se juega C3, expulsa al alfil, pero al menos las piezas negras consiguen quizás pues tocar un poquito la estructura en el flanco de dama, y por lo menos pues el caballo, al menos de momento, no puede salir por su casilla natural. El alfil se retira de 6, ahora sí, dejando defendido el peón de 5, y tras estas jugadas los primeros cambios: E por D5, C por D5 y alfil G5, clavando en F6. De momento, tras estos movimientos y viendo que esta clavada puede surtir efecto, el peón de D5 quedaría indefenso tras la captura por parte de las blancas. Quizás se decide jugar alfil E6, desarrollando, defendiendo al peón, y tras estas jugadas caballo A3. Quizás con alguna idea de saltar el caballo B5, tocando el alfil de D6, de momento caballo B D7, ya que si este movimiento viene en esta posición, se ha liberado la casilla de B8, tal y como ocurre en la partida, para mantener la pareja de alfiles. De momento, tras estas jugadas, Firuza va por este movimiento D4, E4 cerrando, y tras retirar el caballo atacado, la idea de las piezas blancas, y antes incluso de buscar el enroque Firuza, es jugar caballo F1, quizás para caballo E3, y como vemos, pues meter presión sobre este peón que solo está defendido por el alfil, ya que el caballo, pues al menos de momento, sigue clavado por parte del alfil. Tras estas jugadas H6, tocando el alfil, alfil H4, alfil F4, desarrollando también con control sobre la casilla D3, y aquí de momento juega Firuza H3, como vamos a ver, con empuje en el flanco de rey por parte de los peones, ganando espacio, pero también comprometiendo quizás un poquito la posición. De momento el rey lo tiene sin enrocar, había ido antes por esta maniobra, y el tema es que se juega H3, si caballo E3, con este amenaza intentando ganar un peón, la línea podría continuar con alfil por E3 y a F por E3. Quizás las piezas blancas pues tienen a su favor la columna abierta, quizás tras un enroque, y podrían estar un poquito mejor en la posición. No obstante, todo esto no ocurre, y aquí Firuza decide irse por este movimiento, controlando la casilla de G4. Vamos a ver cuáles son sus ideas. De momento, Nepomniachtchi aprovecha para jugar torre E8 y llevar la torre a una columna semiabierta, mucho más activa, donde todavía se encuentra el rey enemigo, y tras G3, echando al alfil y volviendo a B8,
ya que, bueno, pues a no ser de que se quiera perder la pareja de alfiles, tiene que volver nuevamente a la casilla de la que había venido. El tema es que este alfil está atrapado y en caso de que no se evite se podría jugar G5 y perder pieza. Por lo tanto, Firuza sigue con su plan, juega G4, quizás en algún momento se puede abrir la columna H, G5 podría ser una amenaza, al menos el caballo podría seguir estando clavado, pero también las piezas negras tienen sus ideas y de momento Nepomniachtchi lo aprovecha. Caballo F8 para caballo G6, tocando al alfil y también en alguna línea, bueno, pues cogiendo fuerza o al menos control sobre la casilla de F4. De momento caballo E3 con esta idea que comentamos, dar el doble a este peón. El caballo de F6 sigue clavado, pero Nepomniachtchi llega a tiempo, juega caballo G6, toca el alfil, se podría retirar a G3, decide capturar en F6 y tras dama por F6, pues como vemos, sigue habiendo este doble ataque por parte de las blancas y aquí viene un poquito, bueno, o parte de la historia de la partida, complicándose bastante. De momento, Firuza captura en D5 y el tema es que aquí las piezas negras tienen un movimiento que no juega Nepomniachtchi, seguramente considera, pero entiende que debe capturar en D5 y aquí caballo F4 sería quizás bastante fuerte. Por un lado aquí abrimos dos variantes muy rápidas, podríamos pensar ir por material, ya que como vemos la torre pues prácticamente está atrapada, se queda sin movimientos, pero por otro lado las negras tienen un ataque bastante fuerte. Tras estas jugadas, caballo D3 dando jaque y tras retirar el rey a D2, alfil F4, el caballo D3 de momento queda clavado y si alfil por A8 se puede recuperar o capturar de momento en esta posición y el tema es que como vemos el caballo negro en D3 puede saltar a B2, capturar en F2, como decíamos el caballo está clavado y si por ejemplo rey C2 retirándote de la clavada tienes esta captura primero en E3 y tras peón por dama F2 jaque. El rey prácticamente se ha quedado sin movimientos, si viene quizás a B1 podría haber mate por parte de la dama en B2 y el tema es que si juegas dama D2 existe este movimiento muy bonito, alfil B3 jaque, en el que bueno pues retiras al rey de la defensa de la dama, ¿no? Por lo tanto, otras líneas también posibles a ese alfil por B7 que hemos visto, interesante, es capturar el peón, no yendo por material en el flanco de dama, sino simplemente ganando un segundo peón, pero nuevamente los problemas vendrían para las piezas blancas jugando alfil D5, un movimiento muy bueno y en el que si alfil por D5, caballo por doble ataque al caballo gracias a esa torre que estaba colocada en E8 y aprovechando que el rey todavía está en el centro y podríamos continuar la línea, por ejemplo, con dama E2 y alfil F4, bueno, pues metiendo mucha más presión en la posición y ventaja clara para las piezas negras. Todo esto, como decimos, no ocurre, caballo F4 interesantísimo, decide capturar en D5 y tras estas jugadas caballo por D5 y dama G5 retirándose del ataque del caballo, ¿no? Tras este movimiento la partida continúa con C4, ya que a su vez la dama está atacando al caballo recién colocado en D5 y aquí podríamos pensar para las piezas blancas aprovechar este doble que hay a torres y ganar también material. El tema es que si las piezas blancas no juegan C4 defendiendo el caballo, sino que van a por esta idea, tras alfil por C7 y caballo por hay ataque a dos torres, pero nuevamente las piezas negras tienen bastante problemas. El tema es que se puede jugar E3 directamente y si caballo por A8, la línea podría continuar con E por F2 jaque doble, tras retirarse el rey o capturar en F2, pues dama E3 jaque y siguiendo una de las líneas, hay varias, pero todas ganadoras para las negras, rey G2, caballo H4 jaque, rey H2 y dama F2 creo que es mate. Por lo tanto, no funciona capturar en A8 y si se captura en E8, bueno, pues siguen los problemas, ¿no? Torre por E8, nuevamente con opciones de ataque directo. Si, por ejemplo, enroque en corto E2 directamente, pues también gana muy rápidamente. Y en caso de no enrocarse y las piezas blancas jugar en esta posición dama F3, la línea podría continuar con caballo H4. Se ataca a la dama, esta se retira, E por F2 jaque y a rey F1, dama D2. La idea de este movimiento quizás entrar con la torre
en E1, dama por F2 y primero dama de 3 con nuevo jaque. Y si rey G1 retirándose del ataque, caballo F3, obligas al rey a retirarse a la segunda y es cuando metes la torre en E2 y estás ganando nuevamente la partida, ¿no? Mantienes pieza menor de más. Con bastantes ideas, por lo tanto este movimiento y esta ganancia material no funciona, sobre todo debido a que Firuza todavía tiene el rey en el centro. El rey se puede enrocar en cualquier momento en corto, pero parece algo débil este movimiento. Decide reforzar la defensa de ese caballo, se juega C4 y ahora en vez de caballo F4, que quizás era el movimiento más fuerte para las negras por lo que hemos visto a continuación, Nepomniachtchi decide jugar alfil F4, quizás un poquito más flojo, pero también con ideas de evitar que las piezas blancas puedan enrocarse en largo, controlar ciertas casillas de la defensa blanca y además conectar las torres, sobre todo, o quizás para que la torre de A8, bueno, pues pueda activarse más fácilmente. A estos movimientos dama B3, separándose y dejando de alguna manera al rey un poquito solo Firuza, pero realmente, bueno, pues manteniendo control sobre la tercera, quizás dama E2 podría ser más interesante si las negras juegan E3. El rey empieza a escapar de una manera artificial y a torre de 8, bueno, pues rey C2 y quizás la igualdad, bueno, pues sería un poquito favorable quizás para las piezas blancas, un poquito mejor. No obstante, se opta por este movimiento dama B3, teniendo conexión con la tercera, y aquí Nepomniachtchi quizás caballo H4 podría ser bastante interesante, ya que la idea es introducir el caballo al ataque vía G2, F3 en función de lo que hagan las piezas blancas, pero aquí lo que decide es jugar H5 abriendo el flanco de rey. Otra posibilidad en la posición aquí para las piezas negras, y si pensamos en jugar E3 en este momento, quizás no sería tan bueno, ¿no? F por E3, dama H4 jaque y tras rey D1 el rey empieza a escapar y no hay nada que hacer. La dama puede entrar en F2, rey C1 y alfil por E3 jaque. Se evitan las capturas en esta casilla, como vemos torre y dama pues la están defendiendo y el rey puede venir hasta B1 y tras alfil por D4 rey A2, increíble esta línea, y hay igualdad en la posición. El material creo que bueno, pues es el mismo y así estarían las cosas. Por lo tanto, Nepomniachtchi obvia este movimiento. Como decíamos, quizás caballo H4 un poquito más interesante, juega H5 también, bueno, pues todo bastante igualado, abriendo la posición como decíamos, o con esas ideas, y además ganando quizás un peón en la posición. Caballo E3 de momento defiende nuevamente el peón de G4, además ahora, o bueno, se podría, o al menos se evita que haya control sobre la casilla de C1 y el enroque en largo quizás sería posible. Y de momento tras esta jugada dama H4 y si enroque en largo ahora, bueno, pues quizás no sería del todo bueno, ¿no? Dama por F2, el caballo está clavado y quizás las negras están un poquito mejor. Por lo tanto, aquí en esta posición Firuza decide capturar en H5 y vamos a ver ahora cómo se revuelve o cómo va a revertir un poquito la posición y ganar un poquito más de espacio. Dama por H5, dama de 1 buscando el cambio de damas. Hay que recordar que las piezas blancas cuentan con peón de más, gracias a ese peón de D5 que íbamos a ver si le da compensación. De momento bastantes apuros, pero tras dama de 1 hay que evitar el cambio de damas y la dama la retira Nepomniachtchi a H6. Caballo F5 con nuevo ataque, controlando prácticamente todos los movimientos de la dama. Si la dama viene a G5, dama G4 por parte de las blancas, casi con cambios pues obligados. Por lo tanto, dama H7 y tras dama G4 por parte de Firuza. En esta posición juega torre A6 Nepomniachtchi con la idea de traer la torre F6 y atacar a este caballo que de alguna manera está bastante adelantado y bueno, pues haciendo retroceder nuevamente las piezas de Firuza. De momento, tras estas jugadas finalmente se opta por rey D1 y tras torre F6, como comentábamos, torre 1 también trayendo al menos una de las torres pues un poquito más al juego y peleando por esta columna semiabierta.
Caballo F8, hay doble por parte de las negras en F5. No existe quizás este movimiento, ya que al menos dos piezas negras defienden la posición. Tiene que retirar un poquito el caballo, se viene a E3 nuevamente y tras 32 movimientos quedaban 6 minutos para Firuza y 11 para Nepomniachtchi. En el minuto 40 hay un extra de 30 minutos, aparte de los 30 segundos que consiguen por jugada. Y de momento, bueno, pues en la posición alfil B8. Interesante también retirar el alfil H6 para así mantener bueno, control o contacto con el caballo. No obstante, se retira esa posición y tras estos movimientos dama E2 entregando el peón de H3. Es verdad que se podría capturar por parte de las negras, pero bueno, con algún movimiento como rey C2 quizás las torres blancas se podrían activar rápidamente por la columna H, por el flanco de rey, y todo se podría torcer quizás para las piezas negras. Por lo tanto, Nepomniachtchi decide jugar dama H4 metiendo presión en F2, torre F1, torre F3 y tras estos movimientos rey C2 escapando pero teniendo una posición en el flanco de rey bastante delicada. Tras estos movimientos el caballo de F8 pues viene un poquito al juego, se pone en E6, caballo de 5 y con idea de traerlo a C3 quizás, vamos a ver qué pasa a continuación. Y de momento tras estas jugadas caballo G5, torre E1 y posteriormente torre 6. Con este movimiento la idea de Nepomniachtchi es meter al menos triple ataque sobre el peón de F2, el de H3 de alguna manera pues al menos lo tiene atacado en 3 ocasiones y lo tiene ganado. De momento no es lo importante en la partida quizás. Y tras estas jugadas, caballo C3, torre F6 y caballo D1 siendo un error por parte de las blancas. Ya veremos ahora por qué lo es por parte de Firuza. La idea de jugar rey B1 podría ser más interesante y aunque es verdad que hay más ataque que defensa en F2, tras varios cambios el movimiento a seguir en esta posición es dama G4. En caso de que se cambien damas, en esta posición habría igualdad y bastante limitada o con menos material la partida, ¿no? Caballo de 1 es verdad que se defiende una tercera vez al peón atacado hasta en 3 ocasiones, pero el tema y como vemos esta torre queda atrapada. Lo hace de la siguiente manera, Nepomniachtchi retirándose para meter el caballo en F3, quizás en esta posición también se podía ganar este peón de H3, decide hacer este movimiento y tras dama E3, caballo F3 en la posición, llegamos a la jugada 40, consiguen ese tiempo extra y de momento pues bueno, la calidad al menos la tiene Nepomniachtchi garantizada. Hay que recordar que estamos en la jugada 41 y no lo he comentado de más que este peón estaba pasado desde la jugada 20, han pasado 20 jugadas y por una u otra razón pues Firuza de momento no ha podido avanzar uno de sus peones y al haberse jugado dama 3 y atacar el caballo podríamos pensar en esta jugada evitando la captura, se evita. Pero el tema es que tras dama por H3 se ataca a la torre y esta se queda sin casillas, ya que la dama y el caballo controlan cualquier movimiento de las blancas. Por lo tanto, quizás no conseguiría nada Firuza retirando esa torre de 2. Se jugaba, por lo tanto, de 5, buscando un poquito de contraataque con sus peones, alfil E5, activando un poquito más el alfil y tras estas jugadas C5, ya que bueno, pues hay doble control por parte de las negras, quizás de 6 es el próximo movimiento, pero de momento Nepomniachtchi decide ahora capturar en E1. Quizás un poquito más fuerte, torre H6, con alguna idea de capturar en H3 y también traer la dama o mantenerla al menos pues en alguna casilla como F5, defendiendo el punto de D7 en caso de que las blancas avancen, ya que si tienen en esta posición D6 se puede jugar. Como vemos lo defiende un peón, D7 y D8 de momento estarían indefensos. De momento Nepomniachtchi decide capturar en E1, torre por E1 y tras torre por F2 jaque devuelve la calidad con esta idea. Caballo por F2 y antes de recapturar directamente torre F3, quizás obligando a la dama a capturar en E4. De hecho este movimiento era interesante para las piezas blancas, torre por F2 jaque y bueno, no puedes cubrirte con la torre en E2, ya que se pierde la dama, quedaría clavada la torre de E2, por lo tanto las negras están clavando, pero este movimiento quizás rey de 1 defendiendo sería
sería interesante, aunque también, bueno, pues difícil. No obstante, opta por jugar caballo por E4, entregando la dama Firuza, y tras estos cambios vamos a ver cómo continúa esta partida. D6 nuevamente podría ser interesante para las blancas, pero de alguna manera Nepomniachtchi había calculado también y no llegan a tiempo, ya que tras F5 obliga al caballo a retirarse a C3, ya que si se retira otra casilla, pues podría estar cayendo el peón de A4, además vendría con jaque, por lo tanto caballo C3, alfil por C3, caballo por C3, nuevamente defendiendo en A4, pero dama F2, jaque es bastante interesante. Si te defiendes con la torre, gracias al caballo podría estar cayendo el peón de C5 y toda la fuerza que puedan tener las blancas en la posición. Se decide jugar rey de 3 y tras F4 atacando primero la torre, esta se retira a E4, atacando o por lo menos retirándose y bueno, atacando al peón defendido, ¿no? Si pensamos en hacer jugar torre 8 jaque, rey H7 es más fuerte evitando jaques, rey F7 también funciona y a torre E5, bueno, pues tienes un jaque con la dama en G3, una posición bastante difícil tras rey D4 y F3 quizás ganaría la partida. Por lo tanto se evita ese jaque, se juega torre E4, dama G3, jaque en la posición, y aquí, como decíamos anteriormente, se podría capturar este peón. El tema es que en esta posición y tras torre por F4, como vemos, prácticamente las piezas blancas podrían crear una fortaleza jugando H4 y luego basculando con la torre por la cuarta. Hacer algo con este peón, quizás con el rey defenderlo, y parece que podría igualarse toda la partida. Por lo tanto, todavía tiene que afinar Nepomniachtchi, juega dama G3 jaque y tras estas jugadas casi definitivo jugando rey D2. Rey C2 un poquito mejor. El tema es que tras rey D2, ahora veremos quizás la diferencia, la partida continúa con F3, D6 y tras jugarse dama G2 jaque se decide entregar el caballo, pero bueno, a cambio evitar el jaque. El tema es que si en esta posición un movimiento como rey E3 seguiría F2 y tras D7 coronando con jaque, el tema es que aquí las piezas negras pueden coronar con caballo. Tras esta coronación, si el rey se retira a D3, dama D2 jaque y ganaría el peón, por lo tanto las piezas negras estarían quizás ganando, ¿no? Se juega caballo E2 y tras F2 torre E8 jaque. Pensando también en esta posición para las piezas blancas, quizás jugar D7 directamente, dama G5 viene con jaque. Además se está evitando la coronación o por lo menos controlando esta casilla y tras retirar el rey a C2, pues la línea podría continuar con la coronación. Por lo tanto, si en esta posición las piezas blancas juegan algo como torre 8 jaque, se retira simplemente que el rey a F7 y tras la coronación, bueno, pues se cambian damas y las piezas negras están ganando, ¿no? Incluso con un jaque en F5. Difícil para Firuza. La partida continúa directamente con torre 8 jaque, rey F7 y tras este nuevo jaque, rey F6 y finalmente en esta posición decide abandonar Alireza Firuza. Disculpad que se ha alargado un poquito, yo creo que la partida lo merecía y el tema, o por seguir una línea, tras torre 6 jaque lo mejor no es capturar. El tema es que si se captura, bueno, pues estás permitiendo dar un doble, el rey se tiene que retirar, podría venir incluso la casilla de 5 y tras perder dama, no obstante, bueno, pues se está coronando y las piezas blancas no llegarían a buen puerto, ¿no? Gran punto para Nepomniachtchi. Vemos rápidamente cómo está la clasificación, que creo que estaba en este punto tras la segunda ronda que ha terminado en el día de hoy. Y bueno, pues Nepomniachtchi, gracias a esta victoria y la que consiguió ayer Wesley So, que trajimos las partidas, pues llevan 1,5 puntos sobre 2 y el resto de jugadores con 1 punto, a excepción de Firuza, que ha perdido hoy, hizo tablas ayer, al igual que Mad Mellaro, pero con los días cambiados. Por mi parte, nada más, vamos hablando para otros vídeos. Un saludo, chao.